Hoy es un día especial, siempre es el día del Señor, el domingo, el día que recordamos cuando Él nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros, pero hoy vamos a recordarle por medio del pan y el vino, que es la Santa Cena, como le llamamos. Y yo estaba pensando para compartir ahora. ¿Se acuerdan que hace unos domingos atrás, casi un mes, hablé sobre el orgullo? No sé quién estuvo ese día. Bueno, siempre cuando uno habla de un tema, el ejemplo supremo es el Señor Jesucristo. Y hay un versículo que estaba dándome vueltas y está en 2 Corintios 13:4. Estuve pensando mucho en esto. El Señor Jesús, este es un versículo medio raro, no digo difícil de interpretar, pero raro, porque dice así, aunque se está refiriendo al Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, discúlpame, córreme, siento que estoy pisando fideos. Aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pablo estaba tratando de solucionar muchos problemas que había en esa iglesia, y entonces está hablando de la autoridad que él tenía como apóstol, y está poniendo también como respaldo de su propia vida el ejemplo de Jesús. Y dice, Jesucristo, fue crucificado en debilidad. Ahora, cuando usted escucha esta palabra, esta frase, fue crucificado en debilidad, ¿qué le hace pensar? Que él estaba manso y luego puso resistencia. Que él era una persona que estaba humanamente mansa, entregada, débil físicamente, podríamos decir, que no puso resistencia, que no tenía, si bien él hubiera podido, como dijo, bajar legiones de ángeles para que lo ayudaran. Jesús, cuando uno lo mira en su historia, siempre fue una vida de perfil bajo, de debilidad, como dice ahí. Cuando nació en un corral de animales, apestoso, porque no tenía ni siquiera una habitación en una posada, y le tocó estar lejos de la casa que ellos tenían. O sea, más debilidad que esa debilidad en este aspecto que estamos diciendo, ¿no? Cuando vivió una vida sencilla. Los judíos esperaban un libertador, que viniera en caballo, que blandiera una espada, que tuviera una capa, que fuera un general, alguien que los libertara de los romanos. Vivió una vida tranquila, una vida sin manifestaciones grandiosas de poder y de majestad. Cuando murió en debilidad, fue crucificado en debilidad. Un juicio que ni siquiera el peor de los malhechores merecía. Dejado y abandonado y traicionado por sus amigos. Solo y traicionado. Y cuando murió, después fue sepultado en una tumba prestada porque ni siquiera tenía para eso. Una total falta de apariencia y de demostración humana. Ahora, cuando uno lee, no lo puse ahí, pero cuando uno lee Isaías, capítulo 53, muchos se van a acordar de este pasaje, 700 y pico de años antes que naciera Jesús, Isaías está profetizando y dice, Cristo Jesús, estaba hablando de él, no tenía una buena apariencia, humanamente hablando. No era bello, no era atractivo. Al contrario, dice, nadie lo deseó como una persona, aunque me hubiera encantado ser amigo de Jesús y pasar tiempo con él y abrazarlo, pero humanamente no tenía un atractivo de decir, sino por lo que él representaba.
Al contrario, dice la Biblia, dice Isaías 53, que fue despreciado y desechado. Hoy podríamos decir que le hacían bullying. ¿Conocen el bullying? A Jesús, porque dice la Biblia que fue despreciado, desechado, menospreciado, angustiado y afligido, dice él, no abrió su boca, como un manso cordero fue llevado al matadero. Pero la Biblia dice que él fue molido por nuestros pecados. En su cuerpo cargó las culpas, las cargas y el pecado y el castigo que vos y yo merecíamos. Ahora, no lo hizo porque él era un mártir que quería quedar en los registros históricos de la humanidad, ni tampoco porque Dios lo agarró y lo llevó para que lo forzó a hacer algo así, porque era el plan de Dios y él lo tenía que hacer, sino porque él voluntariamente, dice la palabra. Vamos al otro versículo. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2. Dice que, está hablando de Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, la otra. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de ser. Era Dios, se rebajó voluntariamente, haciéndose semejante a los hombres, a los seres humanos, y hecho un siervo, la otra. Y al manifestarse como hombre, un escalón todavía más abajo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente, y un escalón más abajo, muerte de cruz. Tremendo, que era en esa época lo más vergonzoso. Esto en teología se conoce como la kenosis, el vaciamiento de Jesús, el despojo de su gloria y de su divinidad, que quedaron por un tiempo suspendidas y él no manifestó nada. Por eso dice la Biblia que él fue crucificado en debilidad, como un manso cordero, y lo hizo. Y acá vamos a suspender nosotros también este pensamiento y vamos a tomar la cena. Y yo quisiera que cuando estés tomando la cena, aquellos que no se paran porque no están bautizados, los invito también a pensar en esto, en el cuerpo y en la sangre de Jesús, entregado voluntariamente en la cruz, por amor a mí. Si no me hubiera tocado a mí, pero Él se ofreció. Y Él dice, yo te amo, deja, yo voy a pagar tu deuda, yo te voy a salvar a vos, te amo, estás en mi corazón. Así que los voy a invitar que se pongan de pie los que han sido bautizados por inmersión en 2 Corintios 13:4, que Jesucristo fue crucificado en debilidad. ¿Esta es la quinta? Muy bien. Y después continúa el versículo, dice Pablo, así, porque dice que él, aunque fue crucificado en debilidad, él vive por el poder de Dios. Y después hace una comparación, un paralelismo con nosotros. Así también nosotros somos débiles, y acá es donde quiero enfatizar, por eso está subrayado, lo subrayé, somos débiles en Él, pero vivimos y viviremos por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles en Él. Somos débiles. Usted quiere ser fuerte, quiere tener fama, quiere tener éxito, quiere tener riquezas, quiere tener posesiones, etcétera, etcétera, títulos. Dice Pablo, nosotros, tengo una mala noticia, nosotros, a los ojos de la gente, tranquilo, podemos parecer como Jesús, débiles. Ahora, fíjese lo que dice Pablo en 2 Corintios 6, 8 y 10. Dice el apóstol Pablo, ¿sabe cómo me ve el mundo a mí y a los seguidores de Cristo? Nos ve así, como que tenemos mala fama, como que somos engañadores, y fíjese si eso no es una
no le trae a la memoria algunas cositas que la gente dice de los evangélicos, de los evangelistas. Mala fama, engañadores, desconocidos, moribundos, castigados, como pobres, después de decir como pobres, dice, pero enriqueciendo a muchos. Ojo, como no teniendo nada, y agrega Pablo, pero poseyéndolo todo. Ahora, redobla la apuesta y hace una cosa más. El próximo versículo dice, porque antes de leerlo, el apóstol Pablo estaba luchando con un problema físico, con una enfermedad que él tenía. Se cree que era la vista. Había quedado ciego. ¿No es cierto? Hay hay seguridad prácticamente, buenas razones para pensar, para creer que el problema que él tenía, ¿no es cierto?, era la vista. Había quedado ciego. Antes no había oftalmólogo, instituto, cirugía láser, así que el que tenía un problema era prácticamente irreversible y no había vuelta atrás. Y entonces dice él, esto era una cosa, él que predicaba y que recorría todo y que fue uno de los primeros misioneros y que oraba por sanidades, dice, yo tres veces le pedí a Dios, yo le hubiera pedido más, pero Pablo le pidió 3 veces a Dios por su problema. ¿Y qué le contestó Dios? Le dice, te basta con mi gracia es suficiente para vos, te basta, te alcanza y te sobra. ¿Quiere que se lo diga en la versión Jorge habla hoy? Te alcanza y te sobra, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces dice Pablo, el otro versículo, por favor, y acá es lo lindo. Por eso dice Pablo, yo me voy a gozar en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, no por ser una mala persona, sino por el Señor. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es un oxímoron, es una contradicción de 2 palabras juntas que significan distintas cosas. Es una debilidad fuerte o es una fortaleza débil. ¿Me entienden? Debilidad. Dice Pablo, nosotros también somos débiles. Pablo dice, yo también soy débil, no importa, físicamente, no quiero tener, y ahora lo vamos a leer, todas las cosas que podría el mundo haberme dado, no importa, porque si soy débil, no tengo nada que perder, porque ya lo gané a todo, por ganar al Señor. El otro versículo, José, dice Filipenses 3, Pablo dice, porque si yo quisiera chapear con los títulos que tengo y con todo, le paso el trapo a todos. Yo soy fariseo, soy judío, soy fariseo de una de las tribus más selectas que hay, estudié la ley, la conozco de memoria y todo eso, pero la conclusión, después de todo lo que él dice que tiene y que le podría haber dado utilidad en la vida, dice, por eso dice, si alguno piensa que tiene motivos para confiar en los esfuerzos humanos o en los méritos humanos, yo más que todos. La otra, Josué. Entonces dice, sin embargo, y acá está la palabra que nos hace la unión con lo que viene, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida. Era ganancia, ahora es pérdida, no me importa, por causa de Cristo, por Él lo he perdido todo, porque fue expulsado prácticamente del pueblo judío y tuvo que ir a predicar a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Y lo tengo, todo eso que Él tenía, que le daba orgullo humano, todos sus méritos y todo su esfuerzo y su conocimiento, lo tengo por basura. La NBI dice estiércol. ¿Saben lo que es el estiércol, no? Es fuerte la palabra. Para mí, yo lo considero como basura, pero para ganar a Cristo.
Yo te pregunto, ¿cuántas cosas vos has dejado o estás dispuesto a dejar para conocer al Señor? Para enriquecerte más espiritualmente. ¿Cuántas cosas pueden llegar a ser, no digo basura, a lo mejor son cosas lícitas, buenas, pero que son un freno, un lastre? ¿Sabes lo que es el lastre? Cuando tenés un peso que te está tirando para abajo, un ancla que no te deja avanzar, una cola de un barrilete tan larga que no lo deja levantar vuelo. Póngale la comparación, el ejemplo que quiera. ¿Cuántos lastres nosotros tenemos que no nos están dejando avanzar, conocer al Señor, dejar todo para encontrar cuál es el propósito que Él tiene para nosotros, como predicó el otro día de este lugar nuestro hermano, para ganar a Cristo? El otro, por favor. Pero la historia termina de una forma hermosa. Cuando leímos Filipenses capítulo 2, que decíamos al principio, ¿se acuerdan? Que Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó, se hizo en forma humana, después se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la Biblia que después de todo eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra y en el cielo y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Somos débiles en Él, pero vivimos y viviremos por el poder de Dios que actúa en nosotros. Vamos a ponernos de pie. Acá termina mi pensamiento,